Hola, espero tengan un muy feliz día. Mi nombre es José Luis Pérez y seré su facilitador durante la presentación de este tutorial, cuyo objetivo es mostrar a las personas naturales residentes en Venezuela cómo deben de elaborar sus declaraciones de impuestos sobre la renta según las leyes que rigen la materia. Para ello hemos diseñado el siguiente contenido. Un primer bloque introductorio en el cual vamos a ver por qué debemos declarar y pagar impuestos, algunos conceptos básicos, la jerarquía de las leyes tributarias en Venezuela y quiénes están obligados a declarar impuestos sobre la renta. Enfocándonos directamente en el objetivo de esta presentación, veremos cómo deben declarar las personas naturales residentes que reciben sueldos, salarios y remuneraciones similares, cómo se declaran otros ingresos tales como honorarios profesionales o lo que se recibe por la venta de un inmueble, un decreto de exoneración que está actualmente vigente. Vamos también a tocar el tema de los costos y gastos deducibles, los desgravámenes, las rebajas y los anticipos de impuestos, y por último la declaración electrónica y el pago del impuesto sobre la renta. ¿Por qué debemos declarar y pagar impuestos? Debemos hacerlo, primero que nada, porque existe una ley que así lo establece y porque es una obligación ciudadana contribuir con el sostenimiento de los gastos públicos, todo según la capacidad económica de los contribuyentes. Algunos conceptos básicos que debemos manejar y que vamos a nombrar, a citar durante toda la presentación son los siguientes. Primero que nada, pues impuestos. Tenemos que saber que los impuestos no son más que un tipo de tributo, el cual se debe pagar al Estado en virtud de esa potestad, de ese poder que tiene el Estado y con base a una ley. Como habíamos dicho con anterioridad, estos pagos se realizan para sostener, para colaborar con todos los gastos públicos de la nación. Los impuestos, a diferencia de otros tributos, vemos que no recibimos una contraprestación inmediata al momento que realizamos el pago de un impuesto. E igualmente los impuestos se realizan en forma proporcional a lo que es el enriquecimiento, lo que es la utilidad, la renta de cada uno de los contribuyentes. Es decir, el que gana más, paga más. En cuanto a las personas naturales residentes, el punto importante aquí es indicarles que la residencia viene establecida en materia de impuestos sobre la renta por el hecho de permanecer 180 días en el año gravable. Es decir, si estamos hablando que vamos a pagar los impuestos del año 2017 para considerarnos una persona natural residente, la persona debió permanecer en el país, en el territorio nacional, durante 180 días del año 2017. Llámese año el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, que ese es el concepto de año gravable. Otro concepto importante es el de enriquecimiento neto. Enriquecimiento neto no es más que ingreso menos costos y gastos. En el caso de los sueldos y salarios, ya se considera que los sueldos y salarios son un enriquecimiento neto. No admiten que usted le rebaje costos y gastos en que usted considere que ha incurrido para poder producir ese sueldo y salario. Los enriquecimientos netos únicamente aceptan desgravámenes como única deducción. Vamos a ver más adelante cuáles son los desgravámenes permitidos. Otro concepto importante, el de unidad tributaria. Eso es una medida homogénea, una unidad de medida que se estableció en el año 94 en el Código Orgánico Tributario que se promulgó ese año y cuyo objetivo era mantener todo lo que son las sanciones, las tarifas y toda la materia tributaria vigente durante mucho tiempo, de tal forma que no se viera afectada, que las leyes no se vieran afectadas por la inflación. Sin embargo, ha habido una distorsión muy grande en lo que es la revalorización anual de la unidad tributaria y actualmente está totalmente es irrisoria realmente el valor de la unidad tributaria cuando decimos que una unidad tributaria vale 300 bolívares. Por lo tanto, ha perdido vigencia.
El CENIAT ya lo conocemos, el ente regulador de la materia tributaria en Venezuela, y sus siglas significan Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. En cuanto a la jerarquía de las leyes en Venezuela, bueno, primero que nada la Constitución, sobre ella nada, solamente los tratados y acuerdos internacionales. En segundo lugar está el Código Orgánico Tributario que rige toda la materia tributaria en Venezuela, la ley específica, la ley de impuestos sobre la renta y su reglamento que la complementa, y cualquier providencia, decreto o similares que puedan ser emitidos por el ente regulador CENIAT o por el Ejecutivo Nacional. ¿Quiénes están obligados a declarar impuestos en Venezuela? Ya lo hemos dicho, las personas naturales residentes o las personas naturales no residentes si han ejercido algún tipo de actividad en el país, e igualmente las personas jurídicas domiciliadas en Venezuela o aquellas que establecidas en el exterior tengan fuentes de ingresos en Venezuela o igualmente establecidas en el exterior tengan un establecimiento permanente en el país, una sucursal. En cuanto a las personas naturales con sueldos, salarios y remuneraciones similares, tenemos que decir que están obligadas a declarar aquellas que tuvieron o que devengaron más de 1000 unidades tributarias en el año gravable. Como les había dicho, 1000 unidades tributarias a razón de 300 bolívares, estamos hablando de 300.000 bolívares. Podemos decir que todas las personas estarían obligadas a declarar en estos momentos. De acuerdo a lo ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, solo deben declararse las remuneraciones normales, no las accidentales. Es decir, lo que usted reciba por horas extras, bonos vacacionales, estatísticas, utilidades y similares no forman parte de su declaración de impuestos sobre la renta. El punto que es importante siempre recalcar, los sueldos, salarios y remuneraciones similares son considerados enriquecimientos netos, es decir, no admiten rebaja por costos y gastos, solo se puede rebajar los denominados desgravámenes. En la planilla electrónica que usted encontrará en la página web del CENIAT y que es la forma, es la herramienta que usted debe usar para presentar su declaración de impuestos sobre la renta, tenemos que en la línea número 2 se declaran los sueldos, salarios y remuneraciones similares. En cuanto a la declaración de otros ingresos, aquellas personas que tienen ingresos por concepto de honorarios profesionales porque trabajan en forma independiente, tales como médicos, abogados, contadores, profesores, pintores, etc., deben declarar esos ingresos. Igual que lo que se obtiene en la venta de bienes muebles, la venta de bienes inmuebles, alquileres, bien sea de inmuebles o maquinarias, cualquier otro tipo de bien mueble, o cualquier otro ingreso que no esté estrictamente y literalmente exento en la ley. En la sección E de la declaración electrónica, en la página web del CENIAT, usted encontrará las distintas líneas, en las cuales usted podrá incluir los ingresos que usted obtiene distintos a sueldos y salarios. En cuanto al decreto de exoneración, dada la distorsión tan grande que existe en cuanto al valor de la unidad tributaria, el Ejecutivo Nacional para lo que es el año 2017, recuerden que el año gravable 2017 se declara en este año 2018. El Ejecutivo Nacional presentó un decreto de exoneración en el cual por las primeras 32.000 unidades tributarias, es decir, por los primeros 9.600.000 bolívares, usted no está obligado a pagar impuestos. Está obligado a declarar cualquiera que supere las 1.000 unidades tributarias. Sin embargo, no va a pagar por los primeros 9.600.000. En cuanto a los costos y gastos, fundamentalmente se encuentran establecidos en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Los costos son aquellos que están señalados entre los artículos 21 y 26 de la ley, tales como los costos de adquisición de los bienes que son vendidos. Usted compra y vende algo, bueno, usted al precio que vendió, usted tiene que restarle lo que le costó. Ese es un costo emitido por la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y los gastos que están señalados en los artículos 27 al 33, particularmente el artículo 27 es bastante extenso y allí se establecen todos los gastos que pueden ser rebajados al momento de presentar su declaración de impuestos sobre la renta.
En la sección de costo de ventas usted encontrará los distintos costos que usted puede restar y el lugar donde tiene que colocar los efectos de la declaración electrónica. Igualmente ocurre con los gastos, que también tienen su sección en la parte posterior de la declaración. En cuanto a los desgravámenes, son deducciones que se le permiten aplicar al enriquecimiento neto, es decir, usted podrá rebajar de su enriquecimiento neto tales desgravámenes a fin de determinar cuál es su enriquecimiento definitivo al cual aplicará el porcentaje de impuestos sobre la renta. En Venezuela, los desgravámenes establecidos son los pagos a institutos docentes, tanto del contribuyente como sus hijos menores de 25 años, las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad, los pagos que haya realizado por servicios médicos y odontológicos, tanto para él como para sus cargas familiares, y el alquiler o pago de intereses por préstamos que tenga para la adquisición de su vivienda principal. En la parte posterior de la declaración, en la sección F, usted encontrará el detalle de todos y cada uno de estos desgravámenes para que usted los coloque, o si no tiene desgravámenes o no los tiene soportados con sus documentos en forma adecuada, usted podrá aprovechar el desgravamen único, que es como un límite, un mínimo que da el Ejecutivo Nacional para que usted pueda rebajar. En este caso, 774 unidades tributarias, lo cual en la actualidad pues no representa prácticamente nada. Adicionalmente, como rebajas de impuestos, se permite que usted reduzca 10 unidades tributarias por concepto de rebaja personal, 10 en el caso de cónyuge como carga familiar, los descendientes menores de edad o hasta 25 años en caso de estudiantes o incapacitados también se consideran una carga familiar y por cada uno podrá rebajar 10 unidades tributarias, y también por los ascendientes directos, que también son considerados una carga familiar, puede rebajar 10 unidades tributarias por todos y cada uno de ellos. En cuanto a los impuestos pagados por anticipado, en caso de que a usted le retengan sobre su sueldo y salario algún tipo de impuesto sobre la renta con base a lo establecido en el decreto 1808, el cual usted puede acceder a través de este link, usted podrá rebajarlo al momento de presentar su declaración definitiva de impuestos sobre la renta. Igual, si usted le hacen retenciones sobre los honorarios profesionales que usted factura o sobre cualquier otro servicio que usted preste con base a este decreto, usted lo puede rebajar al momento de presentar su declaración definitiva de impuestos sobre la renta. Aquí vemos en la declaración electrónica las secciones donde usted podrá incluir sus rebajas, tanto la rebaja personal de 10 unidades tributarias como la rebaja por cada carga familiar y los anticipos de impuestos que usted podrá rebajar también, impuestos retenidos, o si usted pagó un anticipo de impuesto al momento de vender su inmueble, también puede incluirlo en esta sección y rebajarlo al momento de presentar su declaración definitiva de impuestos sobre la renta. En cuanto a la fecha de presentar la declaración, usted tiene hasta el 31 de marzo de cada año para presentar sus declaraciones de impuestos y realizar el primer pago. Usted puede pagar hasta en 3 cuotas, siendo la primera de ellas a más tardar el 31 de marzo, la segunda 20 días después, es decir, el 20 de abril, y la tercera 20 días después de la segunda, es decir, el día 10 de mayo. En caso que alguno de estos pagos corresponda con un día que no es hábil, pues se extiende el plazo hasta el primer día hábil siguiente. Adicionalmente, para el año 2017 hay una prórroga que permite a las personas naturales y jurídicas que tenían que declarar antes del 31 de marzo, se les dio un plazo de 2 meses hasta el 31 de mayo. El decreto de exoneración usted podrá verlo también a través de este link. Por último, aquí les dejamos un video tutorial en YouTube en el cual usted podrá ver cómo se presentan las declaraciones a través de la página web del CENIAT. Sugiero que lo vean para estar más informados de cómo hacer esta declaración.
Por último, quiero dejarle mis contactos en Twitter, @JoseLPérez2003, mi correo electrónico que tienen en pantalla, o a través de LinkedIn con mi nombre, José Luis Pérez. Por su atención, muchas gracias.